De arte hablamos en los próximos minutos en este Hoy por Hoy y además lo hacemos con una artista artajonesa que está presentando estos días en su pueblo con rostro y nombre de mujer. María José Estará, muy buenas tardes, bienvenida al programa. Caiso, buenos días. Bueno, creo que la última vez que hablamos, fíjate, fue como escritora, cuando presentaste las historias de Pello. Sí, exactamente. Las aventuras de Pello, que trata un poco de la historia de Artajona, y sí, fue la última vez que estuvimos aquí. Que tú eres una mujer multidisciplinar. Sí, eso que ahora diríamos somos un poco más reconocidas. Antes a las personas multidisciplinares diríamos no las tachaban, era como si estarías haciendo muchas cosas, pero que igual ninguna hacías bien, ¿no? Ya decía el Entonces, dicho, ¿no? Lo de aprendí de mucho, maestro de nada, ¿no? maestro de nada, pero gracias que, bueno, hoy diríamos eso se ha revertido y de hecho cuando un artista toca muchas facetas, las están considerando, yo me pongo aparte, las consideran como más completas. Bueno, ahí está siempre el gran referente, ¿no? De Leonardo da Vinci. Siempre se ponía él Exactamente. en valor que era una persona versada en muchísimas materias, ¿no? Y que además en muchas de ellas fue una persona muy, muy destacada. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues dejemos las distancias Exactamente. en su justo punto. Pero vamos a hablar de este trabajo que presentas además coincidiendo con la celebración de San Saturnino en Artajona, además coincidido con los actos de la mujer, que se ha mezclado un poco todo, pero vamos al origen. ¿Cómo surge esta muestra? Porque además hablamos de que eres multidisciplinar y es que aquí has mezclado, por un lado, el alambre, la técnica mixta de pintura, incluso la escultura. ¿De dónde nace todo esto que presentas estos días en Artajona? Bueno, esto nace, empieza en la época de la pandemia. La época de la pandemia, diríamos que estábamos, cada uno tenía sus burbujas, ¿no? Y yo, mi burbuja, soy yo sola, entonces me daba vuelta y yo hablaba conmigo misma, no tenía con quién. Aparte de que, bueno, pues las redes sociales, tal, sí que nos han ayudado, pero al final te encuentras sola, ¿no? Y sí que siempre, vamos, he pensado como mujer, como los movimientos LGTBI, todos los movimientos, o sea, soy una defensora nata. Pero en este momento que me paré a pensar también en mí, ¿no? En mí, como diríamos, las facetas, las trabas que como mujer hemos tenido. Y yo soy una privilegiada, reconozco. Pero me empecé a pensar en otras mujeres que diríamos no habían tenido tanta suerte. Que me puse a investigar y te digo, gracias a las redes que hoy es muy fácil indagar, buscar mujeres, referentes y me encontré con, bueno, personas que, o sea, mujeres que ya conocía, pero también me encontré con mujeres que para mí fueron una gran sorpresa, como estaríamos hablando, por ejemplo, de Misuzu Kaneko. Entonces empecé a pensar en ellas, a estudiarlas y yo a mí en ese momento, cuando la pandemia, me pilló que yo estaba escribiendo la continuación de las aventuras de Pello. Por lo que diríamos, yo había estado casi 3 años y pico más centrada en escribir y la pintura en ese momento no lo estaba haciendo. Me pilló el taller con pocos materiales, sin lienzos, sin pinturas, o si tenía pinturas estaban pues secas. Pero en el taller, como también solía tener mi padre, que mi padre era un manitas de todo, pues siempre hay o clavos, alambres, tal. Y empecé pensando un poco en las mujeres, bueno, cogí alambres y dije, bueno, pues voy a ver qué... Y empezaron a salir los rostros de mujeres. Entonces, he querido que, diríamos, se representaran, o sea, no sé si lo he conseguido, pero que cada una tuviera, simplemente con el trazo del alambre, que tuviera su expresión. Hice una serie, como unas 12 o así,
Y luego a mí me pasa que también como en la pintura, yo he hecho mucho collage, trabajo mucho con los papeles, con la naturaleza, con las semillas de Las los texturas, árboles. ¿no? Utilizar elementos que te den texturas y Sí, que lo incorporen. texturas, todo. Entonces, a la vez que utilizo todas esas texturas, pero siempre he trabajado cosas blancas, muy minimalistas, entonces también he tenido necesidad de color. O sea, diríamos que mi cabeza puede andar por varios sitios, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces, fue cuando empecé a hacer todo este tema de mujeres, pero técnicas mixtas. Que luego estas técnicas mixtas que las he trabajado, la pintura, pero luego les he dado un toque final de ordenador porque quería imprimirlos sobre metal, darle un toque más industrial, más moderno y tal. Y luego, diríamos, el tema de los alambres, que sí son, diríamos, que están en el aire, pero quería también que tuvieran su propia vida y salieran del marco. Y ahí es cuando empecé a hacer, podríamos decir, las esculturas de hierro y tal. Y así que por eso hay esas tres facetas. Oye, ¿habías trabajado alguna vez con el alambre como elemento creativo? Con el alambre poco, sí que, por ejemplo, en los collages a veces le alambre, cobre, pero como una cosa Plana, casi, muy, ¿no? sí, sí, o sea, no, diríamos ha sido mi, bueno, no sé, es que no sé cómo explicarte mi aportación en este momento. Bueno, yo veo esos trabajos que tú has hecho y me da la sensación, fíjate, claro, yo los veo en reproducción, ¿no? No los he visto al natural. Y me da la sensación de que ahí tienes tú un lapicero, no sé si... del dibujo, ¿no? Y me recuerda al trazo de un lapicero tú como dibujante. Sí, sí. Sí, en realidad la línea del alambre es como un lapicero, como un dibujo, lo que pasa que en vez de estar plasmado en el papel, es como si diríamos en el aire. Como diría un escultor que trabajó con eso, decía, diríamos dibujar el aire. Bueno, pues eso es lo que conseguimos en esos alambres, esas esculturas, que como bien apuntabas tú, son cosas como más minimalistas. Y sin embargo, entramos en la técnica mixta, ya tenemos explosión de color. No sé si porque te lo pedía la pintura, si te lo pedían las mujeres a las que has representado, ¿qué es lo que te ha motivado esa explosión de color? La explosión de color era, pues como un poco te comentaba antes, yo diríamos mentalmente tengo X facetas, ¿no? Yo puedo estar escribiendo, a la vez estoy pensando en esos trabajos minimalistas, pero a la vez tengo necesidad de color. Entonces, para poder seguir en la línea minimalista, entre comillas, tengo que hacer eso, tengo que hacer el color. Es como... sin una no está la otra, o si no meto el color, el minimalismo, diríamos, lo perdería, ¿no? Oye, María José, y en este proceso creativo, yo siempre digo que la pandemia para las personas que sois creativas ha sido una parte como muy, muy positiva, pues porque os ha, no sé si obligado, os ha dejado el tiempo y el espacio suficiente para poneros a hacer cosas nuevas. Por aquí han pasado ya muchísimas personas que en este tiempo de pandemia, pues es que han ido generando muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, claro, desde que uno plantea por dónde empiezo a hacer cosas hasta que llega al final, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues diríamos, este trabajo han sido casi 3 años. O sea, todo el 2020, el 2021 y parte de todo el 2022. ¿Para generar cuántas piezas? Generar piezas, pues tendré 13, pues unas 20 y pico piezas. Sí. ¿Cada una de ellas un nombre y un rostro de mujer o hay algunas que repiten? Hay algunas repito, porque por ejemplo puedo tener, por ejemplo Lili Elbe solo está en técnicas mixtas, pero puedo tener Mari Casat, que la tengo en alambres, en técnicas mixtas. O sea, oye, y ahí es más la inspiración de estas mujeres, de lo que han hecho que sean trascendentes en su vida, en el mundo, o das la representación, la recreación de su imagen, que es lo que has buscado realmente. Bueno, he intentado buscar, diríamos, un poco su fondo, ¿no? Su vida, y las he querido representar
como si las hubiera conocido, ¿no? No sé si lo he conseguido o no. Por ejemplo, tengo una que es la Veneno. Entonces había gente que me decía, es que la Veneno, digo, pero es que yo quiero recordar la Veneno no en sus últimos momentos, sino la Veneno que fue muy dicharachera, guapa, explosiva y que luchó por sus movimientos, ¿no? En el LGTBI fue una persona referente, ¿no? Entonces la he plasmado con mucha vida. Con mucha vida. Entonces, sí que hay otra, por ejemplo, que ahí la tengo en dos, en técnicas mixtas, y la tengo en alambre, como puede ser Camille Claudel. Entonces, Camille Claudel, que fue una escultora de la época de Rodin, digamos, fue, entre comillas, un poco ninguneada, y aquí tengo una en alambres que es una cosa minimalista, pero es como una belleza, ¿no? Entonces ahí le he titulado La belleza escultórica de Camille Claudel. En cambio, en otro, que son de técnicas mixtas, ahí he reflejado, diríamos, su drama y su vida, porque ese concretamente lo titulo Las lágrimas y espinas de Camille Claudel. Porque, de hecho, las mujeres que se salían un poco de la norma, una de dos. Y entonces aquí, por ejemplo, su hermano la metió en un psiquiátrico y acabó su vida ahí. Oye, María José, eso que me apuntas nos ayuda a entender mejor, ¿no? Este trabajo, esta colección, porque al final es una colección que nos trae esos rostros y nombre de mujer que presentas en Artajona. ¿Tuviste como una previa este verano en Viana? Sí. Porque esto, la idea es que sea un recorrido, que vaya visitando diferentes lugares. Sí, la idea es esa porque, como me decían el otro día, dice, es que esto lo tienes que enseñar. Yo, en principio, cuando hago el trabajo, lo hago porque por propia satisfacción de quiero trabajar, representar a estas mujeres, pero por otro lado creo que es importante concretamente dar a conocer y dar a conocer un poco la lucha que se está haciendo y la lucha que se está consiguiendo, pero que hay que seguir luchando. Bueno, pues como digo, tuviste esta previa en verano en Viana, ahora está estos días en Artajona y a partir de ahí a llevarlo a diferentes espacios. Sí, en Tafalla estamos a finales de enero. Bueno, pues poco a poco iremos siguiendo cómo va viajando esta muestra de María José Ayestarán, que puede visitarse hasta mañana, Día de San Saturnino, en la Plaza de la Fruta, en Artajona, y que es el fruto de ese tiempo de reclusión que tuvimos en casa, que fue ahí el origen de todo esto. Sí, y luego, quería hacer una matización también, que hay un personaje que también he querido representar a las mujeres que, diríamos, no son conocidas, como por ejemplo pueden ser nuestras madres, y las mujeres que diríamos que nadie las ha conocido y han pasado por la vida en su lucha, diríamos, desconocida. Esa de las historias que quedan en el ámbito privado y que a lo mejor no tienen esa trascendencia pública. Pues todas ellas tienen ese rostro y nombre de mujer que ha representado María José Ayestarán, a la que le agradecemos que nos haya acompañado en el programa. Un saludo. Muchas gracias.